Los jueves a las 10:30 en Radio Sal tienes una cita con el conocimiento. Saberes, el espacio que Radio Sal dedica a conocer algunos de los múltiples proyectos de formación e investigación que se producen en nuestra universidad. Todas las materias que te interesan tienen cabida cada jueves en la emisora universitaria. Renueva y amplía tu saber con Saberes, el podcast del conocimiento en Radio Usal. En estos días en la radio de la Universidad de Salamanca creo que estamos hablando de un tema que nos interesa muchísimo y sobre el que se necesita mucha investigación, que es el problema de la conexión, de las pantallas, el superávit de tecnología, podríamos definirlo. Y esto forma parte de un proyecto de investigación que lleva como nombre Análisis de los procesos de desreconexión con la naturaleza y con la tecnología en la construcción de la identidad infantil, que lo está realizando el grupo de investigación Procesos, Espacios y Prácticas Educativas, que dirige la persona que está esta mañana con nosotros, José Manuel Muñoz Rodríguez. Él es catedrático de Teoría de la Educación de nuestra universidad. ¿A qué llamamos superávit de tecnología? Así para comenzar. Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias. La propia palabra lo dice. Superar lo que puede ser o lo que podemos considerar el límite de contacto con la pantalla por parte de los niños y de las niñas. Es la gota que colma el vaso. No podemos huir de vivir en un mundo conectado. La sociedad es una sociedad tecnológica, las redes forman parte de nuestra vida, la identidad digital hay que formarla y hay que construirla. Lo que no podemos hacer es construirla al libre albedrío. Cuando el niño y la niña pierden la autonomía frente a la pantalla y son dependientes de la pantalla, ahí es cuando realmente podemos hablar de superávit de tecnología. Hay que vivir con la tecnología y hay que educar ante la tecnología, pero eso significa dar la responsabilidad suficiente al niño y a la niña para que sean autónomos y tomen sus propias decisiones cuando están dentro de la pantalla. De la otra manera, cuando son niños dependientes, es cuando podemos hablar de superávit de tecnología. Uh-huh. Y es un proceso que parece que se está dando. O sea, quiero decir que esta investigación obedece a ese hecho real, claro, ¿no? Eso no es un mito. No es un mito, es lo que estamos estudiando. Es decir, abusan y piensan que los niños y las niñas nacen nativos digitales y que, por tanto, pueden perfectamente controlar el uso. Una cosa es ser competentes en lo que es usar la tecnología y saberla usar con el dedo, y entrar, salir, ir a un sitio, ir a otro. Pero otra cosa es tener el sentido crítico suficiente para saber discernir de lo que se hace, de lo que no se hace, dónde se entra y dónde no se entra. No podemos olvidar que la pantalla ante un niño es tener el mundo en el bolsillo, todo al alcance de la mano. Y ese todo al alcance de la mano entran muchos riesgos ante los cuales los niños y las niñas no tienen ni la autonomía, ni la responsabilidad, ni el sentido crítico suficientes, entre otras dimensiones de su identidad, para poder convivir de manera, edificante, humanamente hablando, ante la pantalla. Uh-huh. José Manuel, ¿y cómo se programa una investigación de este tipo que realizáis desde el grupo que tú coordinas, que diriges, este grupo de investigación, Procesos, Espacios y Prácticas Educativas? ¿Cómo se produce la programación, llevar a efecto esta investigación? La investigación tiene diferentes fases, pero dicho de manera muy rápida, principalmente la analizamos desde tres vertientes. Una vertiente que tiene que ver más con un análisis teórico y político. Intentamos ver de qué manera y pedagógicamente está argumentada la necesidad de educar ante la pantalla. Intentamos hacer un estudio pedagógico, teórico a nivel educativo, en el cual también entra un estudio político, cómo están reguladas las normativas, tanto a nivel regional, local o incluso también nacional e internacional, para ver de qué manera hay que entrar a hablar y a formar a las familias y a los centros educativos. Una segunda parte tiene que ver con lo que son estudios ya más experimentales, donde no solo hacemos estudios a nivel de un cuestionario, que hemos pasado por toda España, y grupos de discusión y entrevistas que hemos hecho a lo largo del territorio nacional, sino que también tiene que ver con lo que es hacer estudios propiamente dentro de la tecnología y de qué manera se comportan en la tecnología cuando están trabajando en ella dentro y fuera de la naturaleza, ¿vale? Y luego tenemos una tercera patita, por decirlo de alguna manera, en la investigación, que tiene que ver con la transferencia, que está principalmente focalizada en la formación. Vamos a hacer una guía de buenas prácticas y vamos a hacer un programa de formación a familias y a niños y a niñas para que realmente sepan hacer un uso saludable de la pantalla.
Porque eso es lo que se espera también de una facultad de educación, quiero decir, ese proceso de investigación en un tema que desde luego yo creo que es preocupante para muchas personas. Claro, sin impacto no hay investigación. Sin transferencia la investigación queda coja. Pasa en pedagogía y pasa en cualquier campo de conocimiento. Y en este sentido la investigación está diseñada para que realmente llegue a lo que las madres, los padres, los niños, las niñas demandan. ¿Qué hacer? No sé qué hacer. Esta es la pregunta insistente que encontramos en cada rincón del Estado, donde los padres y las madres te miran y te dicen, yo le pongo límites, pero veo que es insuficiente. Efectivamente, la pedagogía de límites ha tocado fondo, es insuficiente. Necesitamos educar ante niños que son competentes ante la pantalla, pero no tienen la autonomía y la responsabilidad que se requiere para saber convivir dentro de esa pantalla. Pasamos ahora a profundizar qué dice la investigación científica sobre el impacto real en la infancia. ¿Qué sabemos hoy sobre los riesgos y beneficios del uso de pantallas en niños y niñas? Para ello nos acompañan Judith Martín y Luis Andrade. Son investigadores que han realizado una revisión sistemática de la literatura sobre este tema. ¿Cuál fue el objetivo de vuestra investigación, Judith, Luis? Pues nuestro objetivo era revisar de forma sistemática qué se ha investigado hasta ahora sobre el uso de las pantallas y los resultados educativos en la infancia. En concreto, analizamos más de 150 estudios publicados entre los años 2000 y 2023 y buscamos no solo patrones en los resultados de estos estudios, sino también cómo se está abordando y cómo se ha estado abordando este tema desde una perspectiva más amplia. Es decir, buscábamos perspectiva teórica, también cómo se ha abordado a nivel metodológico y por supuesto, pedagógico. Gracias, Judith. Y bueno, al mismo tiempo también queríamos visibilizar que el uso de estas pantallas no es un fenómeno homogéneo. En muchos estudios pues se ha tratado como si fuera una única variable cuantificable, por ejemplo, el número de horas frente a la pantalla y cosas parecidas, pero nosotros hemos querido mostrar y hemos mostrado que no se puede entender bien sin tener en cuenta los contextos sociales, afectivos y simbólicos en los que esto ocurre. ¿Qué tipo de relación se ha encontrado entre las pantallas y la educación? No sé si positiva ni negativa. Supongo que aquí la respuesta no será única por parte de la literatura que habéis revisado. Efectivamente, buena pregunta, porque la respuesta es que depende. Por un lado, hay estudios que encuentran efectos positivos, sobre todo cuando el uso de las pantallas está mediado por adultos. Tiene objetivos pedagógicos o hay un objetivo pedagógico claro en ese uso, o también se produce en contextos de aprendizaje colaborativo. Pero también hay evidencias de efectos negativos, pues cuando el uso es excesivo, cuando es pasivo, es decir, pues que se utiliza por usar, por matar el tiempo, o está vinculado a contenidos poco adecuados pues con unos objetivos educativos, pedagógicos. Aquí cabe añadir pues que no debemos olvidar que la tecnología no ha sido creada con fines educativos. Aunque la usemos en el ámbito pedagógico educativo, su fin no ha sido ser creada para ello. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y claro, siguiendo a Judith, pues lo importante es no caer en una visión simplista. Esto es más complejo. Nosotros insistimos y abogamos en que hay una gran heterogeneidad en los tipos de uso y las consecuencias de uso de estas pantallas. Además, algo que resaltamos en el manuscrito, en el artículo, es que el uso de estas pantallas tiene un papel clave en la construcción de la identidad infantil, no en estos contextos identitarios de los que se desarrollan. No se trata solo de rendimiento escolar, de performance, sino de cómo estos niños y estas niñas se ven a sí mismos, de cómo se identifican, de cómo se relacionan y en qué tipologías de modelos de comportamiento interiorizan o se mueven. Nos interesa mucho ese aspecto que comentas, Luis, la identidad. Yo no sé si puedes profundizar un poco más en eso. Sí, claro. Las pantallas al día de hoy, y ya de hace algunos años, yo creo, o consideramos, son uno de los principales medios de socialización, pero no solo para estos niños y estas niñas, sino pues para todos y para el conjunto de nuestra sociedad digitalizada e hiperconectada, que es un tema que también tratamos mucho en nuestro grupo de investigación. Bueno, pues a través de esas pantallas, los niños y las niñas acceden a discursos, imágenes, estéticas, emociones, en general a diferentes tipologías de productos que contribuyen a formar su sentido de
de pertenencia a una comunidad o a un grupo, sus aspiraciones, su forma de estar en el mundo. Y esto pues es especialmente relevante en cuanto a la cuestión de género, ¿no? Donde hemos visto que estas experiencias digitales de los niños y las niñas no son iguales y que muchas veces reproducen pues estereotipos más estructurales que tienen consecuencias en su educación, en sus emociones y bueno, en general en su contexto social más inmediato. Sí, por supuesto. Es que la dimensión de género, además, es una cosa que hemos comprobado que ha estado muy poco presente en la investigación hasta ahora en este tema. Y creemos que es importante incorporar estos enfoques que no solo midan los resultados académicos derivados del uso de las pantallas, sino que analicen experiencias digitales de la infancia desde una perspectiva más crítica, que incluya también la desigualdad y la diversidad. Y bueno, de hecho, desde esta perspectiva de género han trabajado otras dos compañeras del grupo de investigación que hablarán más adelante sobre ello. Qué interesante, desde luego, ¿no? Que también aparezca esa perspectiva de género en el estudio que habéis realizado, que supongo que también es un estudio que tiene muy en cuenta, ¿no?, las implicaciones que tiene todo esto para la propia familia, también para la escuela. No sé si me queréis contar también cómo se ha tenido en cuenta lo que supone para las familias y para las escuelas. Sí, por supuesto, esto se ha tenido en cuenta y tiene una gran implicación, sobre todo, por resumir un poco esta parte, esta perspectiva. Lo que a la conclusión a la que llegamos es que necesitamos acompañar en el uso de las pantallas, no solo limitarlo, porque no tiene sentido ponerle puertas al campo. No se trata de decir simplemente tampoco menos uso de la pantalla, menos tiempo, sino de fomentar un uso más saludable, más rico, más participativo. De hecho, uno de los resultados más preocupantes han sido algunos artículos de los que hemos revisado que señalaban cómo un gran porcentaje de padres y madres utilizaban las pantallas como un distractor para que sus hijos estuvieran tranquilos mientras ellos trabajaban o realizaban tareas del hogar, porque al final, bueno, es complicado conciliar a día de hoy con el trabajo, la familia. Y claro, esto es un problema muy grave porque al final estás dejando a los niños solos frente a la pantalla. Y de la misma manera que cuando bajamos al parque bajamos con ellos pues para supervisar o para acompañar. Claro, porque, perdona que te interrumpa, es que no hay una percepción del peligro. O sea, cuando le plantan la pantalla al niño no hay percepción del peligro y eso realmente sí que hay peligros también. Claro, es un espacio más en el que debemos acompañar. Y claro, todo esto al final lo que requiere es una formación de cara a las familias y en las escuelas que requiere pues diálogo, requiere tiempo y requiere pues de generar sinergias y programas que lleven hacia ello. Claro, pero al mismo tiempo tenemos que entender, como ya hemos dicho antes, que estas pantallas son ya parte del entorno vital y circunstancial, ¿no?, de nuestros niños y de nuestras niñas. Así que, siguiendo un poco eso de que es perjudicial, o sea, creemos que no tiene sentido pensar en ellas como algo externo o que es inevitablemente perjudicial, sino que hay que mirar también pues las ventajas y las desventajas que puede tener. Lo que necesitamos o lo que abogamos desde este artículo, desde el grupo de investigación, es fomentar pues una alfabetización digital que no sea solo de carácter técnico, no solo de saber utilizar una tablet, un móvil o un ordenador, sino que sepan lo que está pasando dentro de estos mundos y estos contextos digitales, ¿no? Y también a través pues de cuestiones emocionales, éticas y sociales, que somos nosotros, los familiares o los mayores, los que tenemos que tener ese compromiso con este tipo de educación. Así que las pantallas, bueno, ya hemos visto algunos casos de éxito, ¿no? Pueden ser oportunidades educativas de éxito si se integran con sentido y en este sentido. Pues muchísimas gracias, Judith, Luis. Gracias. Muchas gracias. Los jueves a las 10:30 en Radio Sal tienes una cita con el conocimiento. Saberes, el espacio que Radio Sal dedica a conocer algunos de los múltiples proyectos de formación e investigación que se producen en nuestra universidad. Bien, pues vamos ahora con un aspecto importante de esta investigación, que son los datos, que son los números. Vamos a ver las pistas que nos ofrecen sobre las preferencias de los niños y las niñas. Yo no sé si ellos prefieren salir al campo, si prefieren quedarse en casa rodeados de pantallas. Vamos a comentar este tema con Sara y con Judith. Buenos días, Sara. No sé si me quieres contestar tú a esto.
Buenos días. Sí, pues mira, esta era la duda que les planteábamos, si los niños y las niñas prefieren quedarse en casa rodeados de pantallas o salir a la naturaleza, ¿no? Y les pedimos que nos indicaran si les gustaba más disponer de tiempo libre para ir a espacios naturales o emplear ese tiempo en usar el móvil, entrar en Internet, usar redes sociales, etcétera, ¿no? Y los resultados que obtuvimos a partir de los más de 2.000 cuestionarios, como ya se ha comentado, que recogimos, nos permitieron saber y afirmar que tanto niños como niñas prefieren sitios naturales como salir al campo, a la calle, antes que estar delante de las pantallas. De hecho, los datos nos sugirieron que aquellos que disfrutan más de la naturaleza tienden a pasar más tiempo en ella, y que aquellos niños y niñas que, por otro lado, prefieren la naturaleza también suelen estar menos interesados en la tecnología. Unos comportamientos que bien pueden servir de referencia para combatir este déficit de naturaleza al que venimos aludiendo, que nos preocupa, ¿no?, especialmente a estas edades. Sin embargo, también hay quienes tienen una mayor inclinación hacia la tecnología y tienden a pasar menos tiempo disfrutando de los espacios naturales, lo que agrava la falta de interés por lo natural y sigue convirtiendo esta dinámica en déficit por lo natural. Sin duda, algo peligroso para nosotros, para su bienestar físico y emocional. Dicho así, cualquier indicio por quedarse en casa con la tecnología cuando se tienen otras opciones más saludables se traduciría en un detrimento de oportunidades de disfrute y de beneficiarse de las potencialidades del espacio natural. Uh-huh. ¿Y hay alguna diferencia por género? Porque siempre pensamos que los niños son más amantes de la tecnología que las niñas. No sé si eso lo habéis realizado, lo habéis visto en el estudio, y si nos podéis comentar algún dato en torno a esto, Judith. Sí, efectivamente. Esa es una pregunta pues muy pertinente, ¿no? Sobre todo por la importancia que tienen las cuestiones de género cuando hablamos de inclusión y de responsabilidad social. Ahora bien, hay patrones que no parecen depender del género. Como decía antes mi compañera Sara, tanto en niños como en niñas, quienes muestran una mayor preferencia por estos entornos digitales tienden a tener menos contacto con esa naturaleza, y viceversa. Sin embargo, centrándonos en las diferencias, lo que vemos por el momento es bastante claro. El género sí que influye en cómo se entiende y se vive en la infancia la relación con la tecnología y con la naturaleza. Y eso no es casual, sino que tiene que ver con una herencia cultural que aún sigue vigente y marcando sus diferencias. Pongamos algunos ejemplos. Las niñas son quienes más disfrutan de los lugares naturales, mientras que los niños muestran una mayor preferencia por la tecnología y el Internet a comparación de ellas. Pero también el uso de esta tecnología es significativamente mayor en niños que en niñas. Sin embargo, los niños prefieren más salir a la calle en comparación con las niñas. Uh-huh. Y en cuanto a la percepción que tienen del tiempo y de los deseos que manifiestan niños y niñas, ¿qué nos podéis decir respecto a eso? Pues mira, era importante para el proyecto no solo conocer sus preferencias, como estamos comentando, sino también analizar cómo perciben ellos el tiempo cuando están en uno y en otro espacio, el natural y el digital, y sus deseos al respecto de estar más o menos tiempo en uno o en otro. Así les preguntamos si el tiempo se les pasa rápido o se les pasa lento cuando están rodeados de naturaleza y cuando están rodeados de pantallas. O les poníamos también en la tesitura, por ejemplo, de valorar si cuando están en espacios naturales desean volver pronto a su casa. En términos generales, se ha encontrado que a medida que tanto niños como niñas perciben que el tiempo pasa más rápido cuando están en entornos naturales, es más probable que deseen dejar de usar la tecnología para hacer otras cosas. Uh-huh. No sé si Judith nos puede aportar también algo en este sentido. Efectivamente, y también se han hallado diferencias de género en este mismo sentido. De hecho, cuando decíamos que las niñas disfrutaban más que los niños de este tiempo en la naturaleza, también se correspondía con un deseo mayor por permanecer en estos espacios. Es decir, que deseaban menos volver a casa, a diferencia de los niños, que como encontraban que el tiempo pasaba, claro, más rápido en el contexto tecnológico, pues preferían seguir usando esa tecnología. Uh-huh. ¿Y cómo de seguros se sienten los niños? Que es muy importante, ¿no? Que se sientan seguros, que no sientan que hay peligro. ¿Sienten que algunos de esos espacios son peligrosos? ¿Se sienten libres? ¿Se sienten responsables, autónomos, preparados para estar ahí?
Era también finalidad prioritaria para esta investigación comprobar cómo queda afectada en positivo o en negativo las dimensiones de lo que llamamos la construcción identitaria en ambos espacios digitales y naturales. Y en este sentido es importante comprobar si a los niños y a las niñas se les hace partícipes a la hora de elegir qué hacer en uno o en otro espacio, si sienten que están seguros, si ellos perciben control parental externo. Y la conclusión fundamental a la que llegamos es que, en principio, no hay diferencias significativas entre géneros en niños y niñas de 9 a 11 años en relación a la percepción de peligrosidad de los espacios naturales, ni a la elección de actividades al aire libre, aunque podemos también matizar alguna cosa. Judith, ¿y así ocurre también con lo digital? Sí, por ejemplo, hemos encontrado que existe una diferencia notable en cuanto a la percepción del control parental sobre el tiempo en la naturaleza, que es más estricto en niñas que en niños. Por otra parte, tanto niños como niñas muestran diferencias significativas en esa percepción de los riesgos asociados con la tecnología y el Internet. En este sentido, podemos decir que son las niñas quienes expresan una mayor preocupación. Y además hemos comprobado también que quienes eligen de forma más activa lo que pueden hacer en estos espacios naturales no perciben estos entornos como peligrosos. Y además que a quienes se les percibe con más libertad para decidir, suelen estar menos sujetos en su día a día a posibles restricciones. Uh-huh. Bien, pues muchísimas gracias a las dos. Los datos que nos habéis compartido nos ofrecen una imagen muy rica, muy compleja. Vemos cómo cambian los deseos y la percepción del tiempo en la infancia, cómo se va desplazando el equilibrio entre naturaleza y tecnología y cómo factores como el género, la autonomía o el control parental influyen en estas experiencias. Y ahora os invito a permanecer también para complementar esta mirada cuantitativa. Vamos a escuchar directamente la voz de los propios niños y niñas a través del análisis cualitativo que nos ayudarán a comprender cómo sienten y cómo viven ellos esta relación con la naturaleza. Hola de nuevo. En este programa, donde estamos analizando el vínculo entre infancia y tecnología, hemos hablado ya de las diferentes formas en que niños y niñas interactúan con las tecnologías digitales y de cómo estas experiencias influyen en la construcción de su identidad. Hemos abordado conceptos clave como el superávit tecnológico y reflexionado sobre el papel que desempeñan los entornos digitales en el desarrollo del niño y de la niña. Hasta ahora hemos podido conocer de primera mano los principales hallazgos obtenidos desde un enfoque cuantitativo. Pero como se anticipaba al inicio del programa, esta investigación también ha contado con una dimensión cualitativa, un enfoque que permite acercarnos de manera más profunda a la experiencia directa de niños y niñas y conocer de primera mano qué piensan realmente sobre la tecnología, qué lugar ocupa en su vida cotidiana, cómo la sienten, qué imaginario construyen en torno a ella, qué implicaciones y riesgos observan. Para responder a estas preguntas vamos a compartir los resultados obtenidos a través de grupos de discusión y dibujos realizados por niños y niñas de quinto y sexto de primaria. Y para explicarnos mejor en qué consiste este enfoque cualitativo y un avance de los resultados, nos acompañan en este momento Jesús Ruedas y Gabriel Parra. Ellos nos van a contar qué es esto de la investigación cualitativa y por qué han apostado por ella en este estudio. Bienvenidos de nuevo a la radio. Cuando queráis, nos podéis contestar. Muchas gracias. Buenos días y bueno, agradecer por este espacio y poder dar a conocer esta investigación que venimos realizando. Para responder un poco a tu pregunta, cuando abordamos un fenómeno tan complejo a nivel teórico y educativo como la relación entre la infancia y la adolescencia con la tecnología digital, no basta con conocer cuántas horas pasa frente a la pantalla o qué tipo de pantallas y cuánta cantidad de pantallas, ¿no? Tienen a su disposición. Esos datos, los solemos obtener siempre de estudios cuantitativos, aunque también se puede por el enfoque cualitativo, y que sin duda son datos muy relevantes, pero es verdad que resultan un poco insuficientes o que es necesario profundizar un poquito más para saber realmente qué sucede con esto de la implicación que tiene la tecnología con los niños y niñas, ¿no? Por tanto, nuestra intención es un poco el explorar el significado que los niños y niñas atribuyen a esto del espacio online, cómo se sienten respecto al uso de las pantallas, qué emociones y qué representaciones generan en torno a ellas. Digámoslo así, que lo que queríamos era mirar y observar y escuchar
el mundo de la tecnología digital a través de los ojos y las voces de estos niños y niñas pues en primera persona, ¿no? Gabriel, ¿qué nos puedes comentar tú? Hola, buenos días. Hola. Gracias, Elena. Bueno, pues como ha dicho mi compañero, lo más importante de este enfoque metodológico es que para acceder a este mundo más simbólico, más emocional y más abstracto de las tecnologías, pues optamos por una metodología cualitativa. Es decir, este enfoque nos permite no solo conocer qué piensan los niños, sino también cómo y por qué lo piensan. Y para esto pues utilizamos dos técnicas de estudio dentro de la metodología cualitativa que han sido pues los grupos de discusión por un lado y los análisis de los dibujos o lo que hemos llamado el estudio pictórico. Y estas dos técnicas complementadas nos ayuda a captar detalles que no salen en las encuestas o en los cuestionarios que también se les pasó previamente a los niños y niñas que formaron parte de ese estudio, ¿no? Para pues sacar ideas, sentimientos y formas de entender la tecnología desde un punto de vista mucho más personal, mucho más íntimo, mucho más emocional de esos niños y de esas niñas, ¿no? En definitiva, gracias a estas técnicas, pues podemos comprender mejor sus vivencias y su entorno, dentro de ese entorno hiperconectado en el cual se rodean, y pensar en cómo acompañarles mejor respetando su forma de ver el mundo digital, tanto de la misma manera que decía mi compañero Jesús. Sí, por puntualizar un pelín más en lo que comentaba mi compañero, al final digamos que la investigación cualitativa lo que nos permite es profundizar y complementar en lo que dicen ya previamente los datos cuantitativos a través de los cuestionarios a la hora de detectar ciertos matices, digámoslo así, o concretar hallazgos relativos a la propia percepción que tiene el niño o la niña sobre aspectos de su vida cotidiana relacionados con el uso y la influencia de ese espacio online y de esas pantallas. Bueno, qué interesante estudio. Si os parece, me gustaría que profundizáramos un poquito más en esto que habéis mencionado sobre grupos de discusión, estudio pictórico. Empecemos por los grupos de discusión. No sé si tú, Jesús, puedes contarnos un poquito más. Sí, mira, pues en el caso de los 33 grupos de discusión que se realizaron en distintos colegios de España, se encontraron bastantes similitudes con respecto a cómo ven estos niños de quinto y sexto las pantallas y cómo se relacionan con ellas. Aunque se encuentra aún en fase de explotación ese análisis, sí que podremos resumir un poco los principales hallazgos de esta parte de la investigación, destacando que la tecnología forma parte parte integral de su día a día, de su vida cotidiana, ya que ya en estas edades, a pesar de que aún siguen siendo un poco pequeños, especialmente vinculados al uso del ocio y del entretenimiento a través de videojuegos, de aplicaciones como YouTube, etcétera, por encima todavía de las redes sociales que ya empiezan a tener cierto peso en estas edades de 10, 11 años, aunque no tanto como estos espacios de los videojuegos y YouTube. Es decir, los niños y niñas nos venían a decir que aunque no sea su pasatiempo favorito, por así decirlo, sí que tienen una presencia real y cotidiana dentro de su día a día, un peso horario significativo también. O sea que habéis conseguido información de primera mano, ¿no? ¿Y cómo ven los niños y las niñas la tecnología? ¿Qué supone para ellos, para ellas? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué dicen esas voces con las que habéis hablado? Pues para ellos las pantallas suponen eso, un espacio de ocio y de socialización para mantener esos vínculos que ya tienen en dentro del colegio, por ejemplo, y con su familia, donde les gusta pasar tiempo pues con sus amigos jugando y donde ya empiezan a identificar también ciertos riesgos como es la dependencia a las pantallas o el ciberacoso. Y esto es muy interesante porque ya en edades tempranas como las que estamos contemplando van mostrando una cierta conciencia sobre el uso responsable de Internet y la necesidad de tener cierto control externo, control parental y ciertos límites establecidos para poder evitar precisamente esos procesos de dependencia. Y esto es interesante porque afirmaban eso, tener un sentido de que las pantallas le llegan a dominar en cierto sentido y llegan a percibir cierta sensación pues de ansiedad en determinados momentos cuando pierden a un videojuego o cuando están mucho tiempo con las pantallas y cuando abusan de la tecnología, llegando a asumir incluso destacar y afirmar que les llegan a absorber y a no percibir el paso del tiempo dentro de cuando están usando las pantallas más que, por ejemplo, si estuviesen en la calle jugando con sus amigos. Yo creo que esa experiencia la hemos tenido un poco todos, perdona que haga esa incidencia de eso, que se nos pasa el tiempo muy, muy rápido, ¿no?, cuando estamos ante una pantalla. Vamos a conocer ahora, si os parece, los resultados preliminares del análisis pictórico. Gabriel, cuéntanos un poco en qué consisten esos dibujos, qué puedes decirnos de aquello que habéis observado
analizado e interpretado en este estudio. ¿Qué habéis visto en los dibujos de los niños y qué percepción tienen sobre la tecnología? Muy bien, bueno, pues en esta fase del estudio, esto que hemos denominado el estudio pictórico, pues se basó en que le pedimos a niños y niñas de entre 9 y 11 años que dibujaran de forma libre qué es para ellos la tecnología. De tal manera que recogimos un total de más de 2.600 dibujos realizados de forma libre, sin instrucciones específicas, más allá de esa que os comentaba, ¿no? De decirle a los niños que dibujaran en un folio qué es la tecnología. Recogimos esos 2.600 dibujos de todos los colegios participantes de todo el territorio nacional y esto nos permitió acceder a una comprensión y acceder a una expresión más espontánea y una comprensión más auténtica de lo que los niños y niñas interpretan de ese concepto, ¿no? El concepto de tecnología. Bueno, el análisis posterior de estos dibujos pues se centró en interpretar los diferentes elementos que aparecían en los propios dibujos, para la redundancia. Elementos pues como objetos tecnológicos, como objetos del entorno material más cercano a ellos, personas, actividades, expresiones faciales, posibles diálogos, en definitiva, qué aparecía y qué no aparecía en ese conjunto de dibujos. Y bueno, lo que observamos a rasgos generales fue una fuerte asociación de la tecnología con el uso cotidiano de dispositivos tecnológicos, especialmente y fundamentalmente el móvil, ¿no? Y dentro del móvil, pues el iPhone fue el elemento más dibujado, más representado por los niños y niñas que participaron en este estudio. Otros elementos que aparecían en los dibujos con una frecuencia e importancia, aunque menor frecuencia que los teléfonos móviles, pues fueron ordenadores portátiles, tablets, videoconsolas, mandos, televisores y también pues plataformas digitales. La más dibujada y priorizada por los niños y niñas fue el YouTube y luego redes sociales como TikTok e Instagram. Bueno, y en definitiva pues este patrón para nosotros nos sugiere que la percepción que tienen niños y niñas de la tecnología está claramente orientada hacia el ocio, la comunicación y el entretenimiento. O sea, los teléfonos móviles ocupan un lugar importante, ¿no? Seguramente lo más representativo cuando los niños dibujan la tecnología, un teléfono móvil, supongo, ¿no? Una tablet, es así, ¿no? Efectivamente, lo más llamativo es que tanto chicos como chicas representaban sobre todo teléfonos móviles, la gran mayoría de ellas, siendo el teléfono móvil más representado el iPhone, y seguido de tablets, ordenadores, videoconsolas y plataformas como YouTube, ¿no? En definitiva, pues bueno, esto nos indica que para ellos la tecnología no es algo abstracto, sino que forma parte de su vida diaria, vinculada al ocio y al contacto con los amigos, ¿no? La comunicación vinculada a las redes sociales. Y esto confirma pues lo que también se ha analizado y descrito en estudios científicos, ¿no? Que la infancia está inmersa en un universo digital, pero que este universo no es necesariamente pedagógico o educativo, ¿no? Porque además lo que observamos es que muy pocos dibujos incluyen elementos educativos o escolares en esa representación, como por ejemplo una pizarra digital o una app educativa, ¿no? Entonces esto confirma que los niños viven inmersos en ese universo digital, pero que este universo digital no es necesariamente educativo ni pedagógico, ¿no? Alguna conclusión más es que observamos que la tecnología es percibida como algo personal y como algo muy cotidiano. No solo se trata de elementos electrónicos independientes o aislados, sino que son elementos que forman parte de su vida y por lo tanto van condicionando su identidad, considerándose una extensión de ella. Algo totalmente vinculado, por lo tanto, a la persona y a su propia identidad. Pero yo no sé si, Gabriel, Jesús, ¿detectan los niños los riesgos que implica la tecnología? Sería mi siguiente pregunta. No sé si hay esa detección del riesgo. Ya hemos comentado que lo vinculan, ¿no? La tecnología como parte de su identidad, pero yo no sé si también vinculan que esa tecnología acarrea riesgos. Sí lo detectan, pero muy poco. Es decir, de forma muy limitada. En algunos dibujos pues aparecen frases negativas o caras tristes, ¿no? Que nos hace indicar que algunos niños son conscientes de esos riesgos o problemas asociados con el uso de la tecnología, ¿no? Vinculados con la soledad o vinculados con el estrés o vinculados con el exceso de sobreexposición, gracias, y el tiempo perdido, ¿no? Pero sin embargo estos casos son muy poco frecuentes en relación con la inmensa mayoría que dibujan pantallas vinculadas con una fuente de diversión y de conexión.
Y esto demuestra que, aunque empiezan a percibir riesgo, el uso lúdico sigue siendo dominante y mayoritario entre la muestra de niños y niñas participantes en el estudio. El uso lúdico, por lo tanto, elementos educativos que tengan que ver con la tecnología parecen pocos, comentabas antes, ¿no? Yo supongo que esto también supone un reto, ¿no?, a la hora de la educación. Yo no sé qué implicaciones tiene esto para la familia, para las escuelas, no sé si algún reto educativo que se plantea a raíz de la realización de este estudio, de esta investigación que habéis realizado. Bueno, pues la conclusión, o una de las conclusiones que sacamos es clara, es que necesitamos una alfabetización digital temprana para para poner remedio o para intentar poner remedio a esta situación, ¿no? Donde no solo se limite el tiempo a la pantalla, que es necesario, pero esta alfabetización digital temprana pues debe implicar enseñar a interpretar contenidos, a evaluar información y a comprender el impacto en la salud y la salud emocional que tiene la tecnología y el uso de la tecnología pues en niños y niñas y en la construcción de su identidad, ¿no? Bueno, y para ello pues es necesario que tanto padres como madres y como docentes, es decir, una labor conjunta y colaborativa, pues deben formarse para acompañar a niños en este aprendizaje, ayudándolos a construir un uso equilibrado y crítico de las pantallas y, sobre todo, partiendo de la consciencia de que existen problemas añadidos al mal uso de estos dispositivos. Y siendo conscientes también de que las pantallas ya son parte de la cultura en la que crecen y se educan estos jóvenes y, por lo tanto, hay que ser conscientes de estas realidades, ¿no? Y quizás así, combinando estos recursos, pues podremos poner en valor pues los beneficios del mundo digital con esa conciencia capaz de prevenir adicciones, desinformación y otros riesgos asociados al mal uso de los dispositivos tecnológicos. No sé si Jesús quiere añadir algo más, Jesús, en este sentido. No sé si los resultados, por cierto, han sido muy sorpresivos, ¿no? Porque supongo que hay literatura científica también en torno a este asunto. No sé si ha habido algún tipo de sorpresa. Sí, bueno, siempre encuentras algún tipo de cuestión con la que no se plantea o no cuentas, ¿no?, que te permite después seguir indagando en el porqué de esos fenómenos, pero también es cierto que lo que sí que se detecta claramente es que los niños, por supuesto, aprenden muy rápido a manejar esos dispositivos y un poco en la línea de lo que iba diciendo Gabriel, aún así no poseen de forma innata esas competencias que creemos, esas competencias digitales que pensamos que tienen estos niños para identificar o gestionar riesgos. Y bueno, la literatura venía muchas veces hablando, Prensky, en cierto modo, de que son nativos digitales los niños, ¿no? De que nacen ya con esa competencia innata. Y bueno, eso es algo que en este estudio se está viendo de que genera bastantes dudas y que precisamente lo que se necesita es ese reto educativo o esa implicación educativa pues para enseñar a usar la tecnología, pero desde un punto de desarrollo de habilidades críticas y emocionales para que estos niños puedan generar una relación con las pantallas saludables y, por tanto, una influencia en su desarrollo identitario positivo, equitativo y ajustado y que, por supuesto, les permita promoverse de forma integral en la sociedad. Bueno, yo creo que un estupendo cierre. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Muchísimas gracias por esta investigación también que habéis realizado. Os deseamos muchísimos éxitos y ojalá que se consiga además equilibrar, ¿no?, de que era un poco la investigación sobre lo que giraba la presencia de tecnología y naturaleza en la formación de los niños y las niñas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Elena. Llegados a este punto en el que se ha hecho una presentación de varios de los estudios desarrollados en el proyecto, nos vamos a centrar ahora en el estudio observacional experimental que nos ha permitido conocer desde la experiencia de los propios niños y niñas cómo interfiere la tecnología en las prácticas más cotidianas de su día a día. Nos lo van a contar David y María. Así es, Elena. El estudio que hemos llevado a cabo se ha desarrollado junto a la Fundación Tormes y junto a sus profesionales, a los que desde aquí mandamos un afectuoso saludo y agradecemos su gran compromiso y su disposición para escuchar, entender y, sobre todo, enriquecer las propuestas que les hemos hecho llegar. Ha sido posible desarrollar esta experiencia de fin de semana en sus instalaciones, en la que han participado 30 niños y niñas de la provincia de Salamanca que tenían entre 10 y 12 años. Concretamente se ha diseñado como una acampada educativa que tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2024, al comienzo de este curso escolar que nos parece tan lejano.
El objetivo del estudio fue observar y analizar sus comportamientos desde diferentes manifestaciones, tanto emocionales, conductuales como sociales, teniendo en cuenta sobre todo que nos encontrábamos en un ambiente que permitía entrelazar la tecnología y la naturaleza, como es el espacio tan maravilloso que tiene la Fundación Tormes, ahí en Almenara de Tormes. Hemos sido bastantes miembros del equipo investigador y de trabajo del proyecto Natekit, los que nos hemos implicado tanto en el diseño como en el desarrollo del estudio. Concretamente fuimos 9 de nosotros. Esto nos ha permitido poder organizar detalladamente la observación, de tal manera que definimos los grupos que cada uno de nosotros observó a los mismos 5 niños y niñas durante todas las jornadas, pudiendo ser más precisos en nuestros registros. Además, algunos de nosotros también pernoctamos, como fue el caso de María y de Jesús. Pernoctaron en el albergue, pudiendo realizar también una observación general durante las 24 horas del día, por lo que no pudimos ser más minuciosos también con esto. Las actividades se diseñaron alternando el uso de tecnología tanto en espacios de exterior como de interior de las instalaciones, como con otras actividades sin pantallas. Y bueno, también para la recolección de datos se utilizaron tantos cuadernos de campo como hojas de registro e incluso entrevistas individuales. Bueno, a mí me parece desde luego un proyecto muy completo, María y David, me parece completísimo, y esa actividad que nos comentáis, pues desde luego muy motivadora, yo creo. Creo que han sido fundamentalmente 2 las cuestiones que han ido guiando todo el estudio y que me gustaría que nos contestarais en este momento. ¿Cómo influyen las pantallas en el comportamiento cotidiano y en el desarrollo de los niños y las niñas en sus relaciones con el resto de personas? Pues efectivamente, Elena, han sido las cuestiones que nos han permitido ir centrando nuestras acciones desde el principio, desde el diseño del estudio, que efectivamente, como os cuenta David, pues nos enfrentamos a una acampada que por su planteamiento es mucho más que un campamento, y a nivel de investigación ha sido absolutamente enriquecedor. Hemos podido observar mucho sobre el sentido que los niños y las niñas le otorgan a las pantallas. Además, en ese paraje tan privilegiado en el que nos hemos ubicado, que nos ha permitido ahondar mucho más en estos fenómenos principales del proyecto que os hemos venido presentando en el episodio, el déficit de naturaleza y el superávit de tecnología. Lo primero que tenemos que explicar de este estudio es que hubo una reunión previa con las familias de los niños y las niñas que iban a participar, y una de las cuestiones más importantes que tratamos con ellos fue el pedirles y hacerles entender que era importante que los niños y las niñas tuvieran los teléfonos móviles con ellos durante todo el fin de semana. Esto trae un poquito de controversia, sobre todo además porque en las edades en las que nos encontrábamos, muchos de ellos no tienen móvil propio, sino que utilizan el de sus papás o sus mamás en casa, pero conseguimos que todos aquellos que tenían un dispositivo móvil propio lo llevaran. ¿Por qué es importante esto? Porque si pretendíamos ver cómo interfiere la tecnología en su día a día, si eliminamos la variable del tablón de juego, pues vamos a limitar los resultados. Para todos aquellos que no contaban con un móvil propio, nosotros desde el proyecto teníamos un montón de pantallas que estaban a su disposición. Y entonces, ¿qué hemos podido ver? Pues primero, que el uso de las pantallas que hacían sin estar sus adultos de referencia habituales presentes elimina la variable control. Esto es importante, es un dato importante a tener en cuenta, porque entonces tenemos que partir de la premisa de que estamos observando un uso diferente del que hacen habitualmente. Pero se va acostumbrando a esa posibilidad de acceso a la pantalla constante y todo se va normalizando poco a poco. Mira, para algunos de los participantes la tecnología tiene un impacto directo y limitante en sus prácticas diarias. Recuerdo así, mientras hablamos, un par de niños, una pareja de niños a los que debíamos de recordarle que el tiempo de comida se acababa, porque si no hubieran sido capaces de no comer y no cenar durante toda la acampada, ya que en algunos de los momentos programados tenían a su disposición pantallas y preferían jugar a comer. Entonces son esas imágenes que además tenemos registradas en los que rápidamente se lo recordabas, daban un mordisco a la hamburguesa y volvían rápidamente a la partida que no habían prácticamente ni pausado. Pero hay otro perfil de niños que no utilizaban las pantallas durante la comida, teniendo
totalmente libertad de uso no lo hacían en esos momentos cotidianos, por ejemplo, y otros que son perfectamente capaces de compatibilizar el uso de las pantallas y la realización de otras actividades. Una de las actividades que teníamos por la noche de interior, con tecnología, tenían el visionado de una película y acceso a sus dispositivos, y veíamos unos niños absolutamente multipantallas. Es cierto que habría que analizar muchas variables que se integran en este uso, pero bueno, son datos que observamos. Y otros de los aspectos relevantes de este estudio lo hemos encontrado cuando hemos realizado actividades en el entorno natural mediado por pantallas. ¿Qué hemos encontrado? Pues que puede llegar a convertirse en un elemento motivador que permita a los niños y a las niñas una exploración mayor del entorno. Nos queda mucho trabajo que hacer en este sentido, pero comenzamos a coincidir con algunas investigaciones, algunos estudios que se centran en estudiar el poder de las pantallas, el poder educativo de las pantallas en procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos naturales, no en aulas cerradas. Y si queremos centrarnos desde el ámbito de la pedagogía en pensar y repensar nuevos usos en la tecnología, esto puede ser un apunte interesante. O sea que no hay una respuesta única tampoco sobre los efectos que tiene el uso de pantallas en un entorno natural. Es una respuesta variada, ¿no? Es una pregunta que requeriría una respuesta compleja y una respuesta larga, ¿no? Eso es, Elena. Además, sí que nos gustaría comentar que, por supuesto, hay prácticas en el entorno natural que no requieren de introducir ni la variable tecnología ni ninguna otra variable. El ser humano pertenece a la naturaleza. Y eso también lo observamos en los niños, que pues tienen un vínculo o se puede trabajar en un vínculo entre ellos y la naturaleza que no necesita de las pantallas. Pero hay muchas otras realidades y muchas otras posibilidades en las que se pueden equilibrar. Muy bien, David, no sé si quieres apuntar alguna otra cosa, porque si no vamos a despedir aquí el programa de Superávit de Tecnología, de este proyecto de investigación. Nada más, sí que agradecer a todos los implicados en el proyecto, a Fundación Tormes sobre todo, que el espacio natural nos ha permitido también visualizar cómo se mueven los niños, con pantalla o sin pantalla, como decía María, y es muy propicio ese ambiente también, ese entorno, para que niños y niñas desarrollen lo que viene siendo su ser social y su yo social y su yo natural. Muchas gracias, David, María. Hasta aquí el programa sobre Superávit de Tecnología del proyecto de investigación, análisis de los procesos de desreconexión con la naturaleza y con la tecnología en la construcción de la identidad infantil, del grupo de investigación, procesos, espacios y prácticas educativas. Pero aún nos queda otro programa que versará sobre el déficit de naturaleza, la otra pata de este proyecto que acabamos de mencionar y sin la cual el análisis sería insuficiente. Nos escuchamos de nuevo con los y las investigadoras del GIPET para hablar sobre este tema. Los jueves a las 10:30 en Radio Usal tienes una cita con el conocimiento. Saberes, el espacio que Radio Usal dedica a conocer algunos de los múltiples proyectos de formación e investigación que se producen en nuestra universidad. Todas las materias que te interesan tienen cabida cada jueves en la emisora universitaria. Renueva y amplía tu saber con Saberes, el podcast del conocimiento en Radio Usal.